Sigamos. ¿Qué tenemos acá? A ver, esto ya hemos visto. Ah, sí. Tenemos más funciones. Y aquí, por ejemplo, nos muestra esto de lo que es la media aritmética, ¿no? La media, la mediana, la moda, que me imagino que también ya lo han visto, ¿no? En otra asignatura, pero también un poco se puede conocer en lo que es estas hojas de cálculo de Excel, ¿no? Cuando de repente nos dan esas tareitas, ¿no? En este caso tenemos este formulario que dice horas de viaje, tenemos acá los datos, en este caso X, llegaría a ser los datos, tenemos frecuencia de turistas, y la fórmula común, bueno, al menos la que conozco, es esta de acá, ¿no? Y pues se pueden representar también en otros formatos, pero al final el resultado tiene que ser el mismo, ¿no? ¿Está correcto esta fórmula de la media, jóvenes? Hola. ¿Por qué están calladitos? ¿Qué pasó? Licenciado, pareciera que sí, pero no sé, no lo recuerdo muy bien. Ah, ya. De todas formas, ya, ahí estás, Jonathan. Creo que no se reunirse, ¿no? Por ahí, creo. Tenías la sugerencia ¿no? De que vayamos a las aulas, decías, ¿no ve, Jonathan? Sí, porque son mejor las clases presenciales porque ahí se convive mejor, intercambio de ideas más directas. Además, había una sala de computación, dije. Sí, sí, sí. Y yo también pregunté, tampoco me he quedado así, y me dijo que va a hacer las gestiones, ¿no? Ayer pasé por la universidad, justamente por ahí de repente, a último momento me decían, ¿no? Sí, le esperamos en la universidad, no sé, algo así, ¿no? Igual pasé, ¿no? Pasé y me dijeron, todavía nos falta gestionar lo que es el internet, lo vamos a hacer y luego vamos a sacar un comunicado, me dijeron, ¿no? Muy bien, les dije, ¿no? Quería saber eso porque había sugerencia del curso que quieren volver a las clases presenciales, algo así, ¿no? Les mencionaba. A los compañeros del centro les dije, ¿no? Y así, Sí, también con, así decirlo, así de manera virtual. Muchos dan sus ideas, pero se podría decir que la mayoría no participa. Y en el momento de hacerlo presencial, ahí es donde dicen que sí, dan tales ideas, pero llegado el momento no se presentan. Deberíamos de enviar cartas así diciendo, así con justificación de que necesitamos el aula para ciertas cosas, para mejorar nuestro rendimiento académico, ¿sí? sí. Por eso les había dicho que ustedes más bien debátanlo internamente. Por mí no hay ningún problema. Les digo que o presencial o virtual es mi trabajo, ¿no? No hay ningún problema. Pero ustedes tienen que ponerse de acuerdo y lo que diga la mayoría obviamente se va a realizar, ¿no? Bien, eh, como no me estaban confirmando, pero esta es la fórmula, ¿no? Manualmente, ¿no? Puse acá de forma manual. Cuando llevamos nosotros de repente en la pizarra o con el cuaderno, el docente nos dice, no, esta es la fórmula para sacar la media, ¿no ve? Y muchas veces nosotros, ya que estamos en esta etapa de utilizar el Excel, también existe una función, ¿no? Denominada promedio, ¿no? La que también nos puede ayudar a obtener el mismo resultado, ¿no? En este caso, de forma manual, ¿no? ¿Qué es lo que se realiza? Pues tenemos acá los datos y acá en la columna
frecuencia, ¿no? Que lo que hacemos es simplemente sumar, ¿no? Ya lo hemos visto, esta función de suma. Y para saber, nuevamente les recuerdo, para saber cómo se ha realizado ciertas funciones, se acercan a la celda y aprietan F2, ¿no? Y nos indica, ¿no? Que en esta celda se ha aplicado la función sumar o la función suma y se ha tomado estas celdas. Nos dice desde la celda E4 hasta la celda E10, ¿no? Esa parte, por favor, no se van a olvidar. Desde la celda E4 nos dice que estamos en la columna E, incluso se marca, ¿no? Aquí está, lo tenemos con un borde color azul, se marca. Todo esto está sumando, ¿no? Pero ¿qué pasa si yo pongo acá E9? Solamente me va a marcar hasta la fila 9, ¿no? De la columna E. Muchas veces pasa, ¿no? Y colocamos Enter y aparentemente estamos haciendo la función correcta, ¿no? Pero es una forma de verificar, ¿no ve? Y puede obviamente que salir algún error, ¿no? Puede salir algún error, entonces F2 colocamos y nuevamente, ¿no? Marcamos el E10 para que se marque todas las celdas, ¿no? Correspondientes. Y nos da el valor de 130, ¿no? Aún todavía acá, en la media no se utiliza, o el promedio también, ¿no? Todavía no se utiliza la otra frecuencia. Más bien al contrario, tenemos esta otra, ¿no? De forma manual. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Nos dice multiplicar, ¿no? Datos con la frecuencia. Es decir, si tenemos la fórmula común, nos dice que tenemos que multiplicar X por F, ¿no? Y si apretamos nuevamente F2, ¿no? O incluso nos acercamos a la celda en la barra de fórmulas que está en la parte superior, nos dice, ¿no? Igual la D4, en todo caso que es esta de acá, la columna D, multiplicado por lo que es la columna E4, ¿no? La fila 4, que es esta de acá, ¿no? O si no, es F2 y ahí, ¿no? Nuevamente F2 nos dice que he utilizado la D4 por 4, ¿no? Es decir, datos por frecuencia. X por F. Nada más, así también ustedes lo han trabajado, ¿no? Si es que han utilizado la fórmula y han puesto, al final, han sacado para cada una, ¿no ve? Para cada una han hecho la misma dinámica. Y al final de eso, también se ha sacado la suma total, ¿no? De esta columna, ¿no? De lo que es X por F. Acá nuevamente F2, lo propio, ahí tenemos la suma desde la G4 hasta la G10, ¿no? Toda la columna donde corresponde X por F, ¿no? Ahora bien, de forma manual lo podemos hacer, nos dicen, ¿no? Acá tenemos el resultado, lo que queremos es hallar las horas, nos dice. ¿Y qué es lo que ha hecho acá? Por ejemplo, nos dice que ha utilizado la sumatoria total de lo que es las frecuencias. En este caso está ubicado en la E11, acá está. Y también ha utilizado la G11, que llegaría a ser igual a la sumatoria total de la multiplicación de X por F, que se encuentra acá, y lo ha dividido, ¿no? La función simplemente es hacer la sumatoria, ¿no? Y la multiplicación de X por F, dividir sobre N, ¿no? Y N llegaría a ser eh, la celda E11, ¿no? Que sería esta de acá, E11. Y nos sale el resultado de 72 horas, ¿no? Punto, ¿no? Tiene decimales también. Ahora bien, esto es de forma manual. Con Excel nos dice acá, ¿no? Con Excel, acá lo puse, ahí lo vamos a saltar con un color amarillo o naranja de forma manual. Y ahora con Excel, ¿cómo se ha trabajado? Vamos nuevamente a F2. Y nos dice que ha utilizado solamente las horas de viaje, ¿no? Solamente he utilizado estas celdas, estos valores de la siguiente forma, ¿no? Acá abajito lo vamos a hacer. Se ha puesto igual, ¿no? Ha llamado a la fórmula, perdón, a la función promedio y ha seleccionado simplemente
los valores, ¿no? Que tenemos de las horas de viaje, ¿no? De estas dos columnas. Cerramos paréntesis y enter, ¿no? Y tenemos ahí el mismo resultado, ¿no? Si se dan cuenta, hemos acortado los pasos, ¿no? En la forma manual tienes que ir sumando, ¿no? Tienes que multiplicar x por f, tener el total y lo propio, ¿no? Para hallar n también, tienes que sumar y hallar al final un n total y al final dividir, ¿no? Este producto con este otro producto. Y recién tienes el promedio o la media aritmética, ¿no? Y en Excel solamente utilizas la función promedio sin tener que utilizar los demás pasos. ¿Vale? ¿Se entiende esa parte? ¿Jóvenes? Me dicen nomás, me consultan, no hay ningún problema y ya saben que tenemos esa confianza también, ¿no? Me interrumpen, no hay ningún problema. Ahora vámonos a lo que es esta otra función, ¿no? Mediana. Igual, ¿no? Con el mismo ejemplo vamos a tomar. Solo que para hallar la mediana ya tenemos esta F mayúscula, que lo llaman frecuencia absoluta, ¿no? Frecuencia absoluta acumulada, ¿no? Y la fórmula para hallar esta mediana es esta de acá, ¿no? Bueno, acá le he puesto como que de forma manual, digamos, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nos dice, igual ustedes lo han hecho, ¿no? Lo han realizado ya anteriormente, al menos eso quiero pensar, ¿no? Porque tenemos ahí esa materia, ¿no? Que se llama estadística. Ahí lo han debido ver, tal vez de forma rápida, pero ahí lo han debido ver. Nos dice, ¿no? Que la mediana, eh, para hallar la mediana tenemos que utilizar ciertos pasos, ¿no? En este caso, inicialmente tenemos que hallar, nos dice la posición, que es igual a n sobre 2, y acá nos dice que es 65, ¿no? Pero ¿cómo se ha hallado esa posición? Nuevamente, ¿no? Apretamos F2 y nos dice que ha utilizado la E11, que está acá, la columna E, y la fila 11, ¿no? Que es esta de acá, ¿no? Que llegaría a ser 130, ¿no? Dividido entre 2, ¿no? Para hallar la posición. Y nos da ese valor, ¿no? Que sería 65. Luego tenemos la amplitud, nos dice, ¿no? El límite superior menos límite inferior, ¿no ve? O PLS menos LI, también así creo que lo manejan también algunos colegas. Y igual, ¿no? F2, el límite superior llegaría a ser la, la celda C7, que se encuentra acá, ¿no? Menos B7, llegaría a ser acá, ¿no? B7, que es, en todo caso, 75 menos 70, ¿no? Pero ¿por qué se elige justamente en esta fila, ¿no? Nos dice acá un dato, se busca en la F, en la frecuencia, nos dice, ¿no? Absoluta acumulada. Si no, esta se busca en el siguiente valor, en el caso de 93, ¿no? Y acá lo tenemos, esa columna, bueno, esa fila en todo caso, acá, ¿no? El valor 93. Luego Enter, y nos dice que nos da el valor de 5, ¿no? Luego tenemos la frecuencia acumulada anterior, que es FI, ¿no? Frecuencia con la I pequeñita menos 1, que está en la fórmula, ¿no? Que está por acá. Nos dice que es 43, ¿no? Lo propio, que se encuentra en la celda F6, columna F, fila 6, ¿no? Que nos dice 43, ¿no? Anterior al 93. Luego tenemos acá la frecuencia minúscula, que nos dice que es 50, igual que se encuentra en la fila 7, pero de la columna
J, ¿no? ¿Dónde está J? A ver, a ver. Ah, ya, no, no es columna J, es E7, perdón. Acá está la columna E y la fila E7, ¿no? Luego nos dice, a ver, acá tenemos un dato, dice por reglas matemáticas, la multiplicación se hace primero y la suma al final, ¿no? Eso igual, creo que está de más también decirlo eso. Primero, que es lo que he hecho acá, vamos a apuntar F2, ha utilizado el valor 5 por y ha multiplicado J6, que llegaría a ser este valor de la posición, ¿no? Luego ha puesto menos la K10, que está acá, que ha utilizado la frecuencia acumulada anterior, FI menos 1, y ha puesto los paréntesis y luego Enter, ¿no? Y ha resultado 2.2, ¿no? Hasta ahí. Luego, nuevamente F2, una vez que hayas tenido 2.2, ha utilizado igual B7, que está acá en la columna B, en todo caso 70, más J14, ¿no? Que es 2.2, y al final, después de varios pasos, ¿no? Como hemos visto de forma manual, ha hallado el valor de 72 horas, ¿no? Y así estaríamos haciendo de forma manual, ¿no? Para hallar la mediana, ¿no? Con ciertos pasos, un poco complicado, ¿no? Donde se encuentran las celdas. Pero en Excel, no, acá nuevamente lo voy a resaltar con un color de repente verde, tenemos la función mediana, ¿no? La función mediana en la cual solamente, nuevamente, ¿no? Ha tomado solamente los valores para hallar el mismo valor, ¿no? De 72 horas. Igual, ha llamado a la función mediana. Ahí está. Hacemos doble clic en la función y nos dice cuáles son los números o los datos, ¿no? Y tenemos ahí, ¿no? El límite inferior y el límite, bueno, la columna, ¿no? Del límite inferior y del límite superior, ¿no? Cerramos, paréntesis, y listo, ¿no? Y nos hemos ahorrado en hallar la posición, ¿no? La amplitud, la frecuencia acumulada anterior y otros pasos más, ¿no? Primero multiplicar, luego dividir, ¿no? Y al final la suma, ¿vale? Es un poco moroso, pero tenemos la función mediana que nos bota automáticamente el resultado, ¿no? Con respecto a la moda, lo propio, no, ahí tenemos la fórmula de forma manual, ¿no? Que nos dice, se busca la F mayor en un intervalo denominado modal, en este caso es el 50, ¿no? Que se encuentra en la columna E, que llegaría a ser esta de acá. Se halla la amplitud, de la misma forma, ¿no? De forma manual, que es la, a ver, F2 nuevamente, ha restado, ¿no? Lo que es la columna C, en este caso, como se encuentra en la frecuencia 50, 75 menos 70, ¿no? Y de esa forma ha tenido el valor de 5. Nuevamente tenemos acá la frecuencia acumulada, ¿no? F2, y nos dice que es la celda E9, perdón, E6, perdón, ahí E6, me estoy equivocando, que se encuentra columna E, ¿no? En la frecuencia de turistas, ahí, que es 20, nos dice. Y acá, en la frecuencia inferior, 50, que se encuentra en la columna E también, y en la fila 7, ¿no? Que es 50. Este dato ya lo teníamos acá también, ¿no? La frecuencia acumulada posterior, ¿no? FI más 1, tenemos en la columna E8, que sería esta de acá, ¿no? La 17. Nuevamente, ¿no? Por reglas matemáticas se multiplica, se hace y luego al final se suma, ¿no? Perdón, ahí vamos a admitir.
Sí, perdón, mil disculpas, acabo de fijarme, ahí nos dice Guara que están personas esperando. Ya, ahora sí, ¿no? Luego acá, ¿qué es lo que primero he hecho? Es multiplicar, ¿no? Multiplicar con una secuencia de fórmulas. Más que todo, al hacer estas multiplicaciones, lo que corresponde hacer es acompañada de paréntesis, ¿no? Si nos equivocamos y no cerramos algún paréntesis, muchas veces nos sale algún tipo de error, ¿vale? Y una vez que haya hecho esta multiplicación, nos da este valor. Y al final, lo que he hecho es sumar, ¿no? La B17, que en este caso llegaría a ser el límite inferior de la columna B, que es 70, más el valor que anteriormente se ha hallado, ¿no? Que está en la J16. Y de esa forma ha obtenido la moda, ¿no? Después de muchos pasos al final, ¿no? Ahora bien, en Excel, ¿no? Ya nos da un camino más simplificado. Tenemos la función mediana, que llegaría a ser la misma secuencia. A ver qué pasó acá. Mediana, mediana, a ver, igual. Acá está moda, ¿no? Creo que aquí nos hemos equivocado. Si yo pongo los valores, me sale 70, ¿no? Pero en acá, por ejemplo, en el ejemplo, ha utilizado la misma secuencia que es mediana. Ya, a ver, habría que revisar esta parte, pero nos tendría que haber dado el mismo valor, ¿no? Y al final, 72. Pero a lo que nos hemos dado cuenta, estas fórmulas nos pueden ayudar a simplificar el camino, ¿no? Que estamos siguiendo al realizar ciertas operaciones con respecto a lo que es estos datos estadísticos, ¿no? Esto lo vamos a revisar nuevamente. Lo cerraremos. Ahí, ¿no? Veamos esta otra función que se llama función sí, en este caso con varias condiciones, nos dice. Esto me estoy olvidando pasarles el archivo. Ahí les paso. Y no, tampoco me han pedido, me van a hacer recuerdo enviarles estos archivos para los que de repente están con máquina, ¿no? ¿De qué se trata esta función sí? Es una condicionante, ¿no? Por ejemplo, se utiliza en estas, cuando nosotros tenemos, bueno, en mi caso tengo estudiantes, ¿no ve? Y muchas veces queremos nosotros, a ver, clic me acepta, dice, voy a ver la sala de espera, ahora sí, listo. Muchas veces nosotros tenemos que ver a los estudiantes que están en todo caso aprobados, ¿no? O reprobados, ¿no? Es una forma de ver rápidamente quién o cuántos tenemos, cuántos reprobados tenemos en el curso, por decir, ¿no? Este es un ejemplo, no es verídico, por cierto, ya cuidado que a algunos nombres les parezca familiar, no es real, ¿no? Es ficticio, ¿ya? A ver, nuevamente, ¿qué pasó? Siguen en espera, a ver, voy a revisar. No, no hay nadie en la sala de espera. Ya, he puesto a aceptar a todos, yo creo que ya han ingresado también. Pero no entendí ahí, dice Lick, me acepta por favor. Benjamín dice no. Ya, sigamos. Ya, entonces, esto lo vamos a copiar. Ya se acuerdan, ¿no ven? Hoja, copiar, mover. Le vamos a traer al final, vamos a crear una copia. Y por acá, lo vamos a traer por ahí. Este va a ser el ejemplo.
Esto regularmente mm, solamente cuenta con las notas, ¿no? Que se nos da, ¿no? Primer semestre, segundo, hasta tercer semestre. Y hasta ahí, ¿no? Esto, lo demás lo vamos a borrar en nuestro ejemplo, pues lo vamos a crear nuevamente desde cero, ahí, ¿no? Así se nos da normalmente. Incluso estas pestañas, ahí te lo vamos a ver también, lo propio después se genera ahí, ¿no? Así nomás tenemos el formulario, ¿no? Tenemos el registro de los nombres, ¿no? Ahí su registro universitario, el CANET, y aquí vamos registrando las notas que han obtenido, ¿no ve? Han obtenido ahí. Pero nosotros nos queremos asemejar a estas notas, ¿no? A estas notas finales, ¿no? Inicialmente, ¿qué es lo que ha hecho acá? Lo primero que ha realizado es sacar un promedio final, ¿no? De las notas. Ha utilizado la función promedio. Vamos a apretar F2, ¿no? Ahí tenemos la función promedio y ha tomado desde la columna K hasta la columna M8, ¿no? K8 hasta la celda M8, ¿no? Lo propio acá, nuevamente generamos, ¿qué decía ahí? Promedio, ¿no? Promedio final, final, ¿no? O promedio nomás también podemos colocar. Promedio, listo. Y para copiar el formato, el color y demás, no se olviden, nos vamos a inicio, copiar formato y lo ponemos ahí, ¿no? Para que la letra no quede de esta forma, nos ubicamos en la letra N, ¿no? Y cuando el cursor se vuelva de color negro, entre N y la celda, perdón, la columna O, hacemos doble clic para que se pueda acomodar, ¿no? O en todo caso, estirarla y ya tenemos ahí, ¿no? Promedio, ya no está cortado la O. Y ahí utilizamos la función promedio, ¿no? Igual, pues, llamamos a la función promedio, lo tenemos acá, hacemos doble clic y tomamos desde la primera nota, ¿no? Hasta la última nota. Damos paréntesis y enter, ¿no? Y ahí tendríamos 80. A ver, lo vamos a corroborar. Lo propio, aquí tenemos 80. Lo vamos a centrear. Acá, por ejemplo, le he puesto un fondo amarillo. Una vez que ya tengamos este promedio, la otra opción es arrastrar, ¿no? Nos ubicamos en una esquina de la celda, de esta forma, cuando el cursor cambia, ahí, podemos arrastrar hacia abajo, o en todo caso, a ver, vamos a la prueba, esta parte creo que no les he indicado, podemos arrastrar de esta forma, ¿no? A todos los estudiantes hasta ahí, ¿no? Y tendríamos de esta forma, ¿no? Igual, el mismo promedio, voy a hacer control Z, me voy a ir atrás. La otra opción es hacer doble clic en una de las esquinas cuando el cursor se cambie a la forma de cruz negra, ¿no? En este caso está una cruz blanca, pero cuando nos acercamos a la esquina de esta celda, ahí hacemos doble clic para que automáticamente se pueda rellenar, ¿no? Acá, por ejemplo, está redondeado, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Vamos a marcar los que tienen decimales, bueno, toda la columna en todo caso, hasta ahí las que no, y lo dejamos, y nos vamos a reducir, ¿no? En la parte superior tenemos esta opción para redondear y reducir los decimales, ¿no? Para que se vea en este formato. Luego, ¿qué más? Aquí he utilizado promedio. Acá ha puesto observaciones, ¿no? Incluso ahí hay, a ver qué dice, un mensaje, dice aprobado, reprobado, no incorporado, retirado, abandono, traslado, ¿no? Fallecimiento. Ha puesto como un recado ahí, ¿no? Ahorita también lo vamos a colocar nosotros. Observaciones acá. Ahí, ¿y qué más puso?
calificativo. Calificativo, ¿no? Lo propio, vamos a copiar el formato. Ahí, ¿no? Por ejemplo, en observaciones, ahí es donde he utilizado la función sí. ¿En qué consiste? Algún momento tal vez lo lleguen a utilizar. Lo tienen que dar al formato que, o bueno, el enfoque que ustedes vean conveniente, ¿no? En este caso estamos viendo en este formulario donde se trata de notas de estudiantes, pero también se puede aplicar en otras funciones, ¿no? Tal vez en los turistas mismos, ¿no? Tal vez se tiene una lista de turismo, de turistas, perdón, ¿no? Donde ustedes puedan de repente colocar ciertas observaciones como que si cumplió o no cumplió, ¿no? De esa forma. Ahora también lo podemos tomar de la misma forma en el ejemplo, ¿no? En este caso, en el ejemplo nos dice que ha utilizado esta función, sí, sí, nos dice, ¿no? Si N8, en este caso N8 es esta de acá, ¿no? Donde está el promedio final. Si N8, o en todo caso, si 80, digamos, ¿no? N8 está tomando porque está enlazando a toda la columna, ¿no? A toda la columna N. En este caso, N8 puede ser 80, ¿no? Como también, si nos vamos más abajo, puede ser 73, puede ser 45, ¿no? A eso me refiero. En este caso, si N8, o en todo caso, si 80 nos dice no, y ahí tenemos el signo de la boquita de pescado. A ver, lo vamos a poner por acá para que se vea. Tenemos esta boquita de pescado, ¿no? Y esta otra boquita de pescado. Ahí, perdón. Ahí. Y también aquí se utiliza el signo igual, ¿no? Ahí, perdón. Ahí. Esto lo vamos a poner en negrita un poquito. Así, ¿no? ¿Saben qué significa esta boquita de pescado? A modo de recordar. ¿Qué signo es? Ah, en la matemática, álgebra, yo sé ver que es sabe significar mayor que o igual que, así. Exacto. Mayor, ¿no ve? Este Sí, signo significa mayor. Y este otro signo, con la boquita de pescado apuntando a la derecha, menor que, menor, ¿no ve? Exacto. menor. ¿Se Sí. acuerda? Entonces, necesito nomás para aclarar, ¿no? Un poquito, para ahí de repente no se acordan. Entonces, ¿qué dice acá? Por ejemplo, nos dice si N8 o si esta nota que es 80 es, ahí tenemos mayor o igual, nos dice, ¿no? Que 51, entonces me tiene que poner aprobado, ¿no? O en todo caso, si no, si es menor a 51, en todo caso va a poner reprobado, ¿no? Entonces, esa es una fórmula que normalmente utilizamos, bueno, los docentes, ¿no? Pero se puede aplicar también, como les digo, dándole el enfoque al turismo también, ¿no? Como que si cumplió o no cumplió, tal vez con los pagos, puede ser también, ¿no? Que les deben a ustedes. Me imagino que en contabilidad han llevado algún formato también, lo pueden aplicar ahí también, ¿no? En este caso, ha tomado esto de aprobado y reprobado, ¿no? Lo vamos a hacer también acá en el ejemplo. Observaciones, nos dice igual. Tenemos la función sí, ¿no? Ahí nos indica, ¿no? Es una prueba lógica, nos dice, ¿no? En todo caso, la prueba lógica llegaría a ser la N8, ¿no? Perdón, ponemos punto y coma, nos dice la prueba, ¿no? Si este N8 es mayor o igual, en este caso es 51, ¿no? Ponemos nuevamente punto y coma. Y ahí tenemos que abrir comillas, ¿no? Para que nos pueda insertar el término o la palabra que queremos.
Voy a abrir comillas y dentro de estas comillas vamos a colocar, a ver, en este caso decía aprobado, ¿no? En este caso vamos a colocar si cumple. Nuevamente nos vamos a poner punto y coma, abrimos comillas, y ahí vamos a colocar no cumple, ¿no? Y al final nos dice que cerremos el paréntesis. Ahí, ¿no? Ahí había puesto punto y coma de más, ¿no? Entonces ustedes lo mismo, pueden copiar tal vez la fórmula nomás. Nos vamos ahí y agarran esto, lo copian, ¿no? Estos archivos igual se lo van a ir guardando para, para un momento, ¿no? Utilizarlo. Sé que también no tenemos una cabeza de elefante y nos sabemos toda la fórmula, ¿no ve? No. Entonces siempre es necesario tenerlo guardado para algún momento, ¿no? Nos pueda llegar a utilizar, ¿no? En este caso decía aprobado y reprobado, en este caso va a decir si cumple o no cumple. Ahora, lo podemos arrastrar a las demás casillas o simplemente hacer doble clic acá, como les indicaba, de esa forma, ¿no? Y ahí ya nos mostraría aquellas personas que han cumplido y no han cumplido, ¿no? Así. Luego, por ejemplo, acá ha puesto algún comunicado, digamos, ¿no? Es para el propio usuario que está realizando estos trabajos, ¿no? En este caso dice aprobado, reprobado, como una consigna, ¿no? Eso también lo podemos colocar. Nos ubicamos en la celda observaciones y nos vamos a insertar comentario, ¿no? Que es esta opción. Y ahí tenemos, ¿no? Podemos poner alguna consigna como que si cumple es que pagó, digamos, ¿no? Y no cumple es como que debe, ¿no? Algo así. No, me estoy inventando. Ahí sí pagó, le vamos a poner. Y listo, ¿no? Y cada vez que nos acerquemos, ya tenemos el mensaje correspondiente. Pero acá, por ejemplo, tiene un fondo particular, ¿no? Eso también se puede colocar. A ver, ahí, clic derecho, editar comentario. Nos vamos a ubicar en este recuadro cuando el cursor cambie y se ponga en unas flechas direccionales, ¿no? Arriba, abajo, izquierda, derecha, ahí. Y nos vamos a formato de comentario. Nos sale esta ventanita donde podemos modificar la fuente, ¿no? Pero lo que me interesa es poner ese fondo, alineación, tenemos también, ¿no? Lo podemos poner, podemos cambiar la orientación, ¿no? Aquí está, colores y rellenos, relleno, color, efectos de esta, ¿no? Efectos de relleno, aquí está, ¿no? Tenemos degradado, textura, tenemos muchas opciones, pero aquí tenemos la opción imagen. Hacemos clic en insertar desde nuestra computadora. Van a elegir cualquier fondo que le quieran poner. Obviamente tiene que tener un fondo que no se pierda las letras. A ver, no tenemos ni una por aquí a la vista. Ah, ya, esta de acá vamos a utilizar. Este. Bueno, ustedes también pueden descargar algún fondo. En este caso, yo estoy utilizando cualquiera. En el ejemplo, lo insertamos y aceptar, aceptar. ¿No? Ahí lo tenemos. ¿No? No tenemos la misma imagen que esta de acá, ¿no? Pero se puede buscar y descargar, ¿no ve? Eso también ya lo hemos visto, de dónde descarga. Y ahí tendríamos muy similar a este ejercicio. Luego, ¿qué más? Ya hemos puesto la función sí y también tenemos la otra opción que dice calificativo, ¿no? Acá he utilizado nuevamente la función sí
¿no? Pero hay una secuencia, ¿no? Que está utilizando en este caso los términos. Si nos vamos a la barra de fórmulas, nos dice que está utilizando sí, nos dice no, y está llamando a la Y para poder contrarrestar a la fórmula y utilizar ciertos términos, como en este caso dice pésimo, malo, regular, acá lo podemos ver. Luego tenemos bueno y excelente, ¿no? Como la fórmula ya está creada, ¿no ve? Y no se haga de repente una complicación, solamente van a copiar la fórmula, ¿no? Pero le da una secuencia, ¿no? Por ejemplo, nos dicen, ¿no? Si tiene, si el estudiante tiene una nota menor o igual a 20, acá está, ¿no? Tiene menor o igual a 20, entonces eh, yo quiero que se le ponga pésimo, dice, ¿no? Si el estudiante, así, ¿no? Para que se entienda, tiene una nota de 40 o menor a 40 o igual a 40, en todo caso, se le ponga malo, ¿no? Lo propio, ¿no? Con el regular. Si tiene menor o igual a 60, entonces regular. Si tiene menor o igual a 80, entonces un calificativo bueno. Y si tiene menor o igual a 100, entonces tenga excelente, ¿no? Puede variar en función, si es que copiamos la función o esta función que ya tenemos hecho, puede variar solamente la celda, ¿no? Hay una secuencia, si se dan cuenta, tenemos N8 en todas, ¿no? Vamos a copiar la fórmula. Ahorita les voy a mostrar el ejemplo. Copiamos, nos vamos al ejemplo, acá. Voy a hacer igual, voy a pegar, ahí está la fórmula, y voy a colocar Enter. Se supone que va a salir, ¿no? Pero por X razones de la vida, ¿no ve? No voy a utilizar justamente esta columna N, ¿no? Quizás aquí va a haber otra nota más, digamos, ¿no? Voy a insertar y, digamos, asistencia, digamos, ¿no? Vamos a colocar como ejemplo. Asistencia y aquí tenemos otras notas, ¿no? Vean que en la fórmula se cambió automáticamente, ¿no? Ya no dice N8. Si nos vamos a la barra de fórmulas, ya no dice N8. Excel también nos ayuda a corregir eh, para no estar nuevamente, ¿no? Realizando la fórmula otra vez que era N8 y tengo que borrar, sino que nos ayuda a simplificar la vida un poco, ¿no ve? Se ha recorrido y ya no está en N8, ¿no? Está en la columna O y ha tomado toda esa columna, ¿no? En todos los ejemplos, ¿no? La O8, ahí está. Lo propio, si sigo agregando otras cosas, ¿no? Como que, a ver, exposición, digamos, ¿no? Aquí vamos a poner exposición. Y nuevamente, ¿no? Ahí ponemos las notas y nos vamos a la fórmula. Vean que nuevamente, sin tener que estar alterando nuevamente la propia fórmula como tal, ya se ha recorrido, ¿no? Ya está en la P8 y todas están P8, ¿no? En la columna P, a eso me refiero. Acá está, ¿no? Donde estamos tomando el valor para este calificativo. Esto lo vamos a borrar. Pero acá lo propio también, ¿no? Si es que tuviésemos, a ver, control Z, si es que tuviésemos estas notas, ¿no? Acá igual se puede modificar. Ahí tenemos 12, digamos, ¿no? Y aquí tenemos, digamos, 13, ¿no? Vean que el promedio va cambiando automáticamente. Vamos a apretar F2. Ya está tomando el promedio desde la columna K hasta la columna 8, ¿no? La columna 8, que es esta de acá, ¿no? O sea, prácticamente ya está sumando, ¿no? Sin la necesidad de que yo pueda alterar la fórmula, ¿no? Es otra forma también de que nos pueda ayudar Excel, ¿no? Esto lo vamos a borrar.
Vamos a hacer doble clic para que jale a todas las casillas y lo tendríamos de esta forma, ¿no? ¿Qué más? Ah, ya, acá tenemos también estas pestañas, ¿no? En estos recuadros. Eso se llama filtros, ¿no? Los filtros nos ayudan a buscar a ciertas personas específicas, ¿no? Tratándose de este formulario, voy a marcar la columna, bueno, la fila 7, perdón, y me voy a ir a lo que es datos y nos vamos a este embudo que dice filtro, ¿no? Hay un icono de un embudo, apretamos y lo tenemos de esta forma. En estas pestañitas nosotros podemos hacer ciertas búsquedas, ¿no? Cada vez que apretemos, por decir, voy a poner un nombre al azar, digamos Elías, y voy a poner aceptar, ¿no? Ya se me ha buscado, voy a poner aceptar y se me está filtrando, ¿no? Es decir, como escoger, ¿no? Estás buscando a esta persona y solamente de una lista larga, ¿no? Quieres saber el dato de esta persona, ¿no? ¿Cuánto tiene? En este caso, digamos, en el ejemplo dice, tiene 67, si cumple, ¿no? En este caso, o en todo caso podría ser aprobado y calificativo bueno, ¿no? Lo puedo buscar por lo que es el apellido también, ¿no? Digamos el apellido paterno, digamos Mamani. Si yo pongo Mamani, lo propio, ¿no? Me va a salir todos los que tengan apellido paterno Mamani, ¿no? Y lo voy a tener de esta forma. Ahí tenemos igual el promedio y los datos de ellos. Pero puedo seguir filtrando, ¿no? Puedo seguir. En acá, si se dan cuenta, en la pestañita cambió, ¿no? El icono. En acá se volvió la pestañita ya tiene un embudo y en acá aún no tiene, ¿no? Sí tiene un triángulo invertido, ¿no? Aquí todavía puedo filtrar. Esto ya no significa que tiene un filtro, pero acá todavía puedo seguir filtrando. A ver, en este caso voy a colocar, solamente quiero a Chambilla, digamos, ¿no? Aceptar. Todavía me ha seguido filtrando, ¿no? Ahí tenemos un segundo filtro, pero todavía quiero filtrar más todavía. Entonces nos vamos a nombres y solamente quiero, de repente, a Ronald, digamos, ¿no? Quiero elegir a Ronald, quiero saber sus datos de él y nuevamente seguimos filtrando y ya tendríamos sus datos solamente de él, ¿no? Pero más ya no se puede, ¿no? Acá, por ejemplo, ves que ya necesito otros datos más que filtrar, entonces se queda ahí. Si hubiesen otros datos más, entonces podríamos seguir filtrando o escogiendo hasta el límite, ¿no? Nuevamente voy a poner seleccionar todo para que deje de filtrar. Ahí. Lo mismo con observaciones. Podemos solamente elegir en este filtro, haciendo clic en esta pestañita, todos aquellos que cumplen, ¿no? Desactivo el slash, ¿no? Y solamente elijo a los que cumplen y me va a mostrar todos los que cumplen, ¿no? Estos son los estudiantes que cumplen, ¿no? En el ejemplo, ¿no? No digo que es real, pero es en el ejemplo. Todavía quiero seguir filtrando, me voy a calificativo y se acuerdan que tenemos opciones bueno, excelente y regular. Entonces, puedo querer de repente elegir solamente a los excelentes, ¿no? Para seguir filtrando, para reducir la lista, voy a colocar aceptar. Y estos serían bueno, los estudiantes excelentes, ¿no? En el ejemplo, ¿no? Voy a seleccionar nuevamente todos. Puedo querer saber aquellos que no cumplen, igual, selecciono con mi filtro. Estos son los estudiantes que no cumplen, ¿no? Pero quiero saber todavía quiénes los estudiantes que son de repente pésimos, ¿no? O malos, o ambos, puedo elegir ambos también. Si yo pongo regular, voy a desactivar, ¿no? Quiero saber solamente los que son malos, digamos, ¿no? Aceptar. Tenemos ahí, ¿no? Los estudiantes malos. Nuevamente hago clic. Quiero saber malos y pésimos, entonces ambos quiero que me muestre. Tenemos ahí, ¿no? O solamente
pésimos, entonces nuevamente ahí, ¿no? De esa forma podemos ir filtrando. Lo voy a seleccionar todo para que aparezcan nuevamente todos los datos. ¿Y qué más tenemos acá? Allá, los colores, por ejemplo, en la columna promedio, que es lo que he hecho, simplemente poner un color al fondo, en este caso amarillo, y ha puesto negrita, ¿no? Negrita. En observaciones, hay el color verde y el color rojo. Para eso, por ejemplo, les puse acá unos pasos. Acá. Lo vamos a poner de un color diferente. Para cambiar esto, en todo caso, para resaltar los colores, en este caso, en el ejemplo es un color verde, un color rojo, nos dicen, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Se guían por el primer paso, ¿no? Nos dice que nos vayamos a inicio y vamos a elegir la opción, nuevamente, ¿no? Formato condicional, reglas para resaltar celda, no, aquí lo tenemos, reglas para resaltar celda. Entramos a esta otra ventana y nos vamos por más reglas, ¿no? Y al final, en el paso, bueno, en el paso 2 todavía, ¿no? Elegimos, se nos va a salir otra ventana, nos indica, y elegimos la opción aplicar formato únicamente en las celdas que contengan, esa es la que vamos a elegir, y luego nos dice que vayamos a elegir texto, ¿no ve? Aceptamos, colocamos el término en todo caso en el paso 3, acá. Una vez que hayamos elegido texto, colocamos el término que contiene, dice aprobado. En nuestro caso, ya no dice aprobado, ¿no? Pero vamos a colocar si cumple, ¿no? Si cumple. Y al final le damos un formato de celda, en este caso, verde, ¿no? A ver, vayamos. Veo que algunos todavía están ya saliendo. Ya están rápido 11. Ya, en esa parte lo vamos a dejar, vamos a continuar para que no se pierdan, para que no pierdan el hilo en la próxima sesión. ¿Ok? ¿Alguna consulta? Quizás hasta aquí, jóvenes. No, licenciado, está entendido. Todo esto va a estar en el formato de Classroom, ¿cierto? Sí, ahí estoy subiendo todo el material. Y me preguntan nomás cualquier duda. Tampoco he puesto mucha tarea, han visto dos nomás también. Con esto va a ser tres, digamos, ¿no? ¿Ya? Entonces nos vemos, jóvenes. Ya, Que les gracias. vaya muy bien. Sí, Ya, tres tareitas. que le vaya bien, licenciado. Chao, jóvenes. Que les vaya bien. Adiós. Adiós. Adiós, adiós. Chao, chao. Hasta luego, licenciado. Chao, chao. Que les vaya bien.